a veces nos pasa que somos fuertes para la crisis del otro. No sé si me explico. Si hay un problema con un familiar, con un amigo, con un hijo o con alguien que nosotros conocemos, un hermano de la iglesia, allí estamos para alentar, allí estamos para abrazar, allí dar una palabra de aliento. Pero muchas veces cuando la crisis nos toca a nosotros, no somos tan fuertes. Somos débiles y somos tendientes a decaer y a no saber cómo llevar adelante la situación. Amén. Pero lo que Dios me habló en estos días me va a enseñar a que Él es mi fortaleza cuando me toque a mí atravesar el Jordán. Ya que la pastora nombró el Jordán, si quiere apagar el aire grande, porque estamos... Yo le pedí que me ¿sí? Pastora, usted le quiere matar al pastor. Porque acá me da de frente así. Gloria a Dios. Hoy damos gloria a Dios y gracias por ese hermoso aire central, pero hoy estamos... Pastora está en llama, está encendida. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Y vamos a mirar allí un ejemplo de este varón con el corazón conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel, capítulo 30. Gloria a Dios. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús, bajo el título de esta enseñanza: Dios es mi fortaleza. Si lo encontró me dice amén, si no también lo podemos buscar acá en la pantalla. Y entonces dice allí la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Dame que sigue, vamos a ir 4, 5, 6 versículos, hasta el 6. Dice: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3 dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Dónde estaba David? David estaba peleando otra guerra, en otra batalla. Entonces, cuando él dejó el campamento en Siclag, pasó algo, hubo un asalto, hubo un ataque. Y dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense la crisis, imagínense el problema, hasta no tener fuerzas para llorar. Dice: las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita y Abigail, la que fue la mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. No solamente a todos los habitantes de la ciudad, mujeres, niños, sino a la familia de David también se la llevaron cautiva. Dice: y David se angustió mucho. ¿Cuánto le ha pasado que se angustian mucho por alguna situación? Tal vez sea hoy el presente, tal vez fue ayer, o tal vez sea mañana. Dios habla proféticamente. ¿Cuántos dicen amén? Nos enseña, nos prepara, nos entrena, nos capacita para vivir la vida en esta tierra. Y dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo a él. Dice: pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Escuche, amada iglesia, los que están aquí presentes, los que estén mirando a través de la transmisión. Somos muchas veces nosotros valientes, tenemos valor para afrontar, como yo les dije, la crisis y los problemas de otras personas, pero cuando nos toca a nosotros somos tendientes a decaer. Amén. La fortaleza de Dios viene a mí en proporción a la carga que yo estoy llevando. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Cómo es eso? Cuando yo estoy llevando una carga pesada y yo me afirmo en su promesa
La fortaleza de Dios viene a mí conforme a la carga o a la crisis o al problema que yo estoy atravesando. ¿Alguien está entendiendo eso? Eso es así. Amén. Ahora, entendiendo esto, yo miro la escritura, miro la palabra. Por ejemplo, si la dificultad es grande, así será la fortaleza que Dios pondrá en mi vida para poder afrontarla. ¿Cuántos dicen amén? Si la crisis es grande, el problema es grande, la situación es grave, Dios pondrá fortaleza en mi vida para que yo pueda atravesar la carga, el problema, la crisis, el monte que yo tenga que atravesar. ¿Alguien celebra eso? Dios te va a dar la fuerza para atravesar la prueba que hoy te toca pasar. Entendiendo esto, yo miro la escritura y digo, esto no es enseñanza de hombre, sino es enseñanza de Dios a través de las escrituras. Vemos claramente a David atravesar una situación límite. Imagínese, se llevan a tus hijos, se llevan a tu esposa, se llevan a tu familia, y encima te están haciendo cargo a vos del problema, de la situación. ¿Qué pasó? Él atravesó diferentes circunstancias en ese momento. David en ese momento estaba sufriendo. Mire, ataque del enemigo, versículo 1 que leímos, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido. Un ataque del enemigo estaba sufriendo. Número 2, sufrió pérdida. Número 2, sufrió pérdida porque dice, se habían llevado cautiva a la mujer y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le dieron muerte, o sea, perdió. Ataques, pérdida, desconsuelo, porque en el verso 3 y 4 dice, vino pues a David con lo suyo a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y su mujer y sus hijos y sus hijas se habían llevado cautivo. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no tuvieron fuerzas. Desconsuelo, no tenían cómo poder atravesar en ese momento. Sufrieron ataque, pérdida, desconsuelo. ¿Qué más? Sufrieron angustia, porque en el versículo 6 dice así la palabra, y David se angustió mucho porque el pueblo lo quería apedrear. Imagínense la situación de este varón, imagínense la situación que él estaba atravesando. Todas estas cosas juntas le vinieron de repente. Pero dice que él en ningún momento fijó su mirada en las circunstancias. Dígame si no tenía una buena excusa para él dejarlo todo y darse por vencido e irse a llorar en una depresión y en una tristeza y en una angustia permanente. Creo que todo lo que estamos aquí podríamos decir, wow, yo hubiera dado todo por perdido. Bueno, ya está, se quemó todo, se llevaron a todo, me robaron todo. Lo único que sirvo es para vivir depresivo y encerrarme en una cueva hasta que yo me muera llorando ahí. Perfectamente podría tener una excusa, un argumento sólido para ese hombre no seguir peleando la buena batalla de la fe. Perfectamente podrían venir argumentos humanos, terrenales y carnales al corazón de David en ese momento para preguntar dónde estaba mi Dios cuando pasó esto. Perfectamente la gente que no conoce a Dios es la que pone estos argumentos. ¿Y dónde está Dios ahora que no te está yendo tan bien? ¿Dónde está tu Dios ahora que llegó enfermedad a casa? ¿Dónde está mi Dios que yo no puedo ver por esta crisis que está pasando, que parece que no tiene fin? Perfectamente David en ese momento se podía haber plantado delante de los habitantes de la ciudad y decirles, ¿saben una cosa? Yo no sé cómo vamos a salir de esto, no puedo más, que agarre otro el lugar donde Dios me puso, yo lo dejo, lo planto ahí y que otro lo agarre, porque a mí no me da la fuerza. Perfectamente hubiera cuadrado el argumento, como muchas veces nosotros queremos dejarlo todo a causa de las luchas, a causa de las tribulaciones, a causa de
de los problemas, muchas veces decimos: yo no estoy listo para seguir sirviendo a Dios, yo no estoy listo para ocupar el lugar donde Dios me puso, yo no estoy listo para ocupar el cargo que Dios me ha dado. Perfectamente tendríamos argumentos cada día de nuestra vida para dejar de servirle a Él, pero una cosa yo sé, que hay alguien que nos enseña a través de la palabra, que a pesar de todo lo que estaba pasando, dice: Él se fortaleció en Dios, se fortaleció en Jehová su Dios. No era su fuerza, no era su brazo, no era la gente, no era lo natural, era la fortaleza, Jehová su Dios. Perfectamente tendríamos argumentos para decir: hasta acá llegué, hasta acá voy a dar, hasta acá voy a seguir, porque esto me supera. Créame, mi hermano, que cuando alguien es demasiada la carga que siente que está llevando, y levanta los ojos al cielo y dice: mi socorro viene de Jehová, y lo cree, ese socorro llega a usted, a pesar de que el peso sea muy grande, a pesar de que sea insoportable la presión que usted esté pasando. Cuando usted levanta los ojos al cielo y dice: mi socorro viene de Jehová, esa oración y ese pensamiento no queda en vano y sin respuesta. Algo Dios va a soltar del cielo para aquellos que se fortalecen en Él y creen que el socorro viene de Jehová. Cuando tú no lo puedes solucionar, cuando tú no sabes cómo solucionarlo, cuando tú no piensas cómo vas a salir de ahí, cuando tú miras al cielo, tu socorro viene de Jehová. Aleluya. Tantísimas veces me ha tocado pararme en un púlpito sin ánimo. Mi esposa sabe cuántas veces he tenido las ganas de no hacerlo, porque mis fuerzas ya estaban agotadas, porque ya no me daba el alma a causa de las luchas y las tribulaciones y las guerras espirituales que muchas veces nos toca pasar como cualquiera de los que estamos aquí. Pero una cosa aprendimos, que nosotros no somos nada sin Dios, que cuando Él está, Él hace por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora fíjense, estas cosas Él sufrió. Podía haberse David rendido y dejar que la presión lo consuma, la depresión, y llorar lo que perdió. Podía tomar la decisión también, que es lo que hizo, de fortalecerse en Dios. Y aquí voy con los puntos que quiero destacarles en esta hora. La fortaleza de Dios viene cuando alejamos nosotros nuestros pensamientos de la crisis y meditamos en sus promesas. Lo voy a repetir. La fortaleza de Dios viene a mí cuando mi pensamiento lo alejo de la crisis y me planto en su promesa. Hay una palabra poderosísima, que esto es para que levante a cualquiera que estaba con el ánimo medio caído, que está en Isaías 26, capítulo 26, versos 3 y 4. Lo buscamos ahí en la pantalla y lo vemos. Hay una promesa que el profeta estaba trayendo, porque a mí me impacta cuando los profetas mayores le hablaban al pueblo. Era Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, 4 profetas mayores que le profetizaban al pueblo de Dios cuando estaba cautivo. No le hablaban cuando estaban en victoria, no le hablaban cuando había paz, le hablaban cuando había guerra, cautividad. Cuando ellos estaban pasándola mal, Dios le hablaba. Así que yo te vengo a anunciar hoy que aunque la estés pasando mal, Dios te sigue hablando. Que aunque te creas que ya terminó todo, Dios te sigue hablando. Aunque haya cautividad en tu casa, en tu familia, por algo que esté pasando, con un ejército contrario que se levantó, Dios te sigue hablando. Alguien dice amén a eso. Dice su palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dame 4, dice: confiad en Jehová perpetuamente, quiere decir para siempre, porque en Jehová
Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Alguien tiene que celebrar esa palabra. Los pensamientos no van dirigidos hacia la crisis. El pensamiento no va dirigido al ataque, no va dirigido a la pérdida, no va dirigido al desconsuelo, no va dirigido a la angustia, sino va dirigido a lo que Dios me dice. Dios guardará en completa paz aquellos cuyo pensamiento en Él persevera. En completa paz. ¿Qué significa esto? Que tú puedes estar en medio de la guerra con los madianitas atacando tu casa, los enemigos atacando tu familia. Los madianitas significan ejército de demonios que el diablo utiliza en este tiempo para destruir toda obra y creación de Dios. Se representa el ejército enemigo al pueblo de Dios. En completa paz significa que puedo estar yo recibiendo el peor de los ataques, pero Dios guardará en paz mi corazón. Habrá paz en mi corazón. Ya no habrá desespero, ya no habrá lloro de angustia constante, sino habrá paz en mi corazón. Sentir paz en el corazón es estar en paz con Dios. La Biblia dice que el hombre, la única manera, el hombre o la mujer, el ser humano, la única forma de tener paz en su corazón es estando en paz con Dios, estando a cuenta con Dios. Si una persona no vive estando a cuenta con Dios, puede tener la cantidad de millones de dinero, de oro, de tesoros naturales que quiera y terrenales, pero nunca va a poder experimentar la paz que Dios nos da. El Señor dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como la paz que el mundo da, es algo que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Y David dice que se fortaleció en Dios. Allí él entendió que había un Dios que lo guardaba en el medio de la angustia, en el medio del ataque. La desesperación y la angustia permanecen cuando nosotros meditamos todo el tiempo en ese problema. Por eso hay gente que sufre ataques de pánico. Por eso hay personas que sufren psicológicamente a causa de los problemas, estrés, depresión, pánico, no sé cuántas cosas más hay ahora que se tratan de esa manera. ¿Por qué? Porque la guerra está en la mente, está en el pensamiento. Lo hablamos hace unos domingos atrás. ¿Cuándo se acuerdan de esa prédica? Que la guerra está en el pensamiento y el corazón actúa conforme a lo que primero se piensa. Estamos acá, ¿se acuerdan lo que hablamos? Que lo que yo pienso alimenta mi espíritu, va a mi corazón y mi corazón alimenta mi espíritu. Porque lo que habla el corazón, dice, lo que habla la boca sale del corazón, pero antes entró por la mente. Por eso el enemigo trabaja constantemente 24/7 en los pensamientos. Pensamientos de culpa, pensamientos: yo me equivoqué ya tantas veces, ya no soy digno de que Dios me ayude, ya Dios no está conmigo, ya no hay chance para mí. ¿Quién te dijo eso? Ahora nos vamos a poner nosotros en lugar de Dios y querer hacer justicia por nosotros mismos. Ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de poder juzgarnos a nosotros mismos, porque Dios es el único juez. Lo único que nosotros podemos hacer es humillarnos delante de su presencia y decirle: Señor, reconozco que he pecado, que he caído, que he tropezado. No soy yo digno de juzgarme a mí mismo. Solo vengo a arrepentirme y a ponerme a cuenta contigo. Haz tú lo que tengas que hacer conmigo. Alguien tiene que entender eso. No puedo yo ni juzgarme a mí mismo. Dios es el único juez, justo y verdadero. Aleluya. Ahora, cuando yo medito en la fidelidad de Dios y en su poder, yo me doy cuenta que Dios es más grande y que siempre hay esperanza para mí. Cuando yo medito en su poder, me doy cuenta que mi debilidad no es un problema para Él. ¿Están entendiendo eso? Mi debilidad no es un problema para Dios. Todo lo contrario, Él actúa. En mi debilidad se glorifica. ¿Cuántos están entendiendo eso? Mi debilidad es una oportunidad para que Dios se glorifique en mi vida. Por eso la palabra de Dios dice: diga el débil en Cristo, fuerte soy. Diga el débil,
fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy en Cristo. El débil es oportunidad para que Dios actúe, porque el que se reconoce débil, David se reconocía débil. David argumentaba él mismo, hablaba a su alma, muchas veces habló: oh, ¿por qué te abates, alma mía, si aún he de alabarle? ¿Por qué, alma mía, tienes temor, tienes angustia, si todavía yo puedo alabar a Dios? Él mostraba su debilidad delante de la presencia. Había ataque, había guerra, había amenaza de muerte contra él, pero él tenía un corazón entendido. Él sabía que cuando él se mostraba débil delante de Dios, la grandeza del Padre se iba a manifestar a través de él. Un corazón que se humilla, un espíritu quebrantado y un corazón que se humilla delante de la presencia es la oportunidad de ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, en tu casa, en tu familia. Pasa que muchas veces nos creemos tan autosuficientes, que siempre ponemos primero nuestros argumentos. Decimos a Dios: todavía no es tiempo que actúes, déjame a mí. Y nos encontramos luchando contra Dios. Pero David era uno de esos corazones que a Dios le agradaba. Era uno de esas personas que, por más que él era rey, palacios, esposas, riquezas, era un hombre que tenía un corazón de esos que a Dios le gusta. ¿Habrá alguien aquí con un corazón que a Dios le agrade? Aleluya. Cuando yo entiendo esto, tu perspectiva cambia. Tú te vas a ir de aquí con esperanza, con aliento de vida hoy. Aleluya. Cuando yo medito en su fidelidad y en su poder, yo me doy cuenta que Dios es más grande. Aleluya. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 1. Creo que es versículo 3. Quiero ir ahí porque esta palabra también ministró mi corazón. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ver el 4. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos. Es donde habla de la potencia de su gloria. El 7. A ver, búsqueme ahí. No está ahí, no. 1:11. A ver, el apóstol Pablo oraba de esta manera y dice, ahí está: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué quiere decir longanimidad? Buen ánimo para seguir. Paciencia es un fruto del Espíritu. Ahora el apóstol Pablo estaba hablando en medio de su viaje por Grecia, lleno de ataques. ¿Cuándo predicamos? El viernes predicamos en Quilmes, los ataques que sufrían. Y dice que fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Hay una potencia que viene en nosotros cuando estamos débiles. Hay algo sobrenatural cuando nosotros creemos que ya todo está perdido, pero miramos hacia arriba. Hay una potencia que se desata en el cielo para fortalecernos. Dice la potencia de su gloria. Cuando viene la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios se manifiesta en una persona, en una familia, en una casa, hay una potencia que barre con todo poder del infierno. Hay una potencia que barre con todo ataque del enemigo, con depresión, con angustia, con tristeza. Barre el estrés, barre el ataque de pánico, barre la preocupación. Cuando la potencia de la gloria de Dios se manifiesta, termina con todo aquello que el infierno quiso hacer en contra de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio. En el poder de Dios, en la potencia de su gloria, me voy a fortalecer, no en la angustia que el diablo quiere mostrarme. Puede levantarse, pues que se levante. Puede amenazar,
Pero hay un poder que se desata cuando yo creo que la gloria de Dios va a descender, potente, maravillosa. Dice, número 2. La fortaleza viene cuando yo comprendo que Dios siempre tiene el control y la última palabra. Escuche esto. Esto es profundo porque no cualquiera en el medio de la crisis puede pararse a pensar con claridad. Y a pesar de la palabra que fue soltada en tu contra para neutralizarte o para cancelarte, tú puedas pensar y decir: diablo, vos podés decir lo que quieras, pero la última palabra la tiene mi Padre. Cuando uno tiene la claridad y el entendimiento de en quién está confiando, usted puede declarar lo que declaraba el salmista. Y allí hay algo poderoso en el Salmo 11, versos 3 y 4, porque muchas veces estamos así, atribulados, con un problema tremendo, con una crisis que vino y no sabemos. Dice: si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dame el 4. Dice: Jehová está en su santo templo. Diga: Jehová está aquí. Y dice: Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser destruidos los fundamentos de la tierra, que toda la tierra puede ser destruida, pero Dios sigue siendo el Dios que domina la tierra, el Dios que gobierna la tierra, porque Él ve los ojos de los hijos de los hombres aquí en la tierra. Puede ser muy grande la crisis de que te toque atravesar. ¿Qué haría vos, un justo? ¿Qué podría hacer? Dice la palabra, el signo de pregunta. ¿Qué puede hacer un justo si los fundamentos de la tierra son partidos, son quebrados, son rotos? Absolutamente nada. ¿Qué estaba diciendo el salmista aquí? Él estaba diciendo: Señor, aunque la tierra se derrumbe, aunque tiemble la tierra, yo no puedo hacer nada, porque hay cosas que a mí me exceden, hay cosas que a mí me superan, hay cosas que a mí me sobrepasan. Pero cuando yo pienso en ti, tú eres el que sacude la tierra y que le ordena a la tierra que deje de sacudirse. Tú eres el que envía tormenta, pero de un soplo la para. Tú eres. ¿Alguien está entendiendo esto? Este es el Dios que servimos. Este es el Dios que predicamos. Hay un poder que se desata cuando alguien cree a su palabra. Por eso el enemigo todo el tiempo está tratando de amedrentar. Todo el tiempo está buscando que el pueblo se deprima y viva en angustia permanente, confiados en que Él tiene el control. Pase lo que pase en nuestra vida, Él tiene la última palabra. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Y el diablo puede decirme y mostrarme la realidad que él quiera, pero yo sigo creyendo que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el diablo puede decir: tus hijos se van a descarriar, tus hijos el mundo los va a atrapar, van a estar en los vicios, le va a agarrar el pecado, así como a vos te pasó en la juventud, así yo lo voy a atrapar. Y el diablo puede decir eso, pero yo puedo declarar: mi casa y yo serviremos a Jehová. Diablo mentiroso, mi casa y yo serviremos a Jehová. A mí me excede lo que pueda pasar fuera de mi casa. Escuche esto: a mí me excede lo que le pueda pasar a mis hijos cuando están en la escuela, porque yo no estoy con ellos. A mí me excede lo que le puede pasar a mi esposo, a mi esposa cuando sale de la casa. A mí me excede, pero a Dios no le excede, porque los ojos de Dios están donde está. Hay un movimiento, hay alguien, allí hay. En los ojos de Dios velan y ven a los hijos de los hombres. Por eso a mí puede decirme lo que quiera el hombre, pero se la va a tener que ver con Dios. No es conmigo, es con Dios. ¿Cuántos dicen amén? O hay con alguno que se levante con uno de mis hijos, dice su palabra. No es conmigo, es con Dios. Cualquiera que quiera atacar a los hijos de Dios, o a los hijos de Dios, se la va a tener que ver con el Padre de todo.
Así que usted tenga paz. Decirle que está a tu lado, tenga paz. Confía en Dios. Poné tu confianza en Él. Gloria a Jesús. Ahora, Él tiene la última palabra. Nuestra mayor fortaleza radica en que Él esté en el que está en el trono es nuestro Padre y nosotros tenemos acceso a Él. Escuche esto. ¿Dónde está mi mayor fortaleza? En que el que está en el trono es mi Padre. Estamos acá. El que está en el trono y gobierna sobre toda la tierra que Él mismo creó es mi papá. ¿Cuántos dicen amén? El otro día no sé qué estábamos hablando de proyectos y no sé qué cosa, y salió el tema, un valor ahí, no sé, hacen falta $100,000, $150,000 para este proyecto. Yo digo, yo le voy a pedir a mi papá. Me miraron así, de tu viejo millonario y es el dueño de todo lo que podemos ver. Así que Él es mi papá. Ahora escuchen esto, quiero decirte algo más. No solo es mi papá, sino que dame Hebreos 4:6. Dame Hebreos 4:6. Él es mi Padre. 4:16. Él es mi Padre. No solamente yo lo declaro que es mi Padre, sino que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe lo que significa esto? Que Él es mi Padre, pero que también yo tengo acceso a mi Padre. ¿Está entendiendo eso? Porque yo lo conozco al presidente de la nación, pero yo no tengo acceso a Él. Yo conozco al multimillonario Elon Musk, pero yo no tengo acceso a Él para pedir un préstamo. Yo conozco a los multimillonarios, a los reyes jeques árabes, pero yo no tengo acceso a ellos, a donde está todo el oro y la riqueza de esta tierra, dice el mundo. Pero hay un Dios que está sentado en el trono, que a mí me dice Él en su palabra, que yo me puedo acercar, y no solamente me puedo acercar así con miedo, confiadamente dice su palabra, porque Él es mi papá, Él es mi Padre, Él es el que me santifica a través de la sangre de Cristo, y Él tiene gracia abundante y favor abundante para el oportuno socorro. ¿Qué significa eso? Que cuando yo lo necesite, Él va a estar allí. El acceso me es permitido. La sangre de Cristo me habilita para acercarme al trono de la gracia. Alguien tiene que celebrar hoy. Aleluya. ¿Sabe que el diablo está vencido? Y cuando hay alguien que practica esta palabra, dice, aquí no tengo acceso. Cuando el enemigo de nuestras almas vio como David reaccionó y dijo, ay, ni esto lo frena, ni lo materialista, ni la guerra, ni la pérdida, ni el desconsuelo frena la fe de este hombre. Con todo lo que pasa, sigue glorificando a Dios. Así como Job fue atacado por el enemigo, así también él fue tentado a abandonar la fe, pero en un momento él dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos pueden levantar su mano hoy y decir, yo sé que mi Redentor vive? Aleluya. Y mire, termino con este tercer punto. ¿Cuándo se desata la fortaleza de Dios a mi favor? Viene esa fortaleza cuando yo reconozco mi debilidad. Segunda de Corintios 12, capítulo 12, verso 9. Así cuando yo reconozco mi debilidad, viene fortaleza de Dios a mi vida. ¿Cuántos entienden? Dame allí lo que dice en el capítulo 12, versículo 9. Aleluya. Y dice, hablamos del aguijón también hace un tiempo atrás. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hablamos del aguijón, pero aquí estaba diciendo Pablo, dice, él pedía que le quite el aguijón que Dios le había dejado, pero en el momento le dice, la respuesta de Dios fue esta, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso dice Pablo, Dios me dijo que cuando
cuando yo me reconozco débil, Él se perfecciona su poder en mí. Y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ay, Dios mío, yo siento la presencia de Dios cuando leo la Biblia. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo leo la Escritura y muchas veces solamente de leer, mi espíritu y mi corazón se quebranta. Cuando yo veo esta palabra, que es para mí, que mi papá me la escribió para mí, y en los momentos de angustia yo veo esto y leo esto, mira, a mí se me escapa una lágrima. Yo no sé si a usted le ha pasado o le pasa, o pido a Dios que le pase, porque esto significa que papá nos está hablando en esta hora, y Él está diciendo, hijo mío, hija mía, si te sientes débil, bueno, gloriate de esa debilidad, porque va a llegar el momento, y está llegando la hora y el día en donde Él se va a perfeccionar en tu debilidad. De buena gana yo me gloriaré en lo que todavía no alcancé, en lo que todavía no logré, pero yo sé que en Cristo Jesús hay un poder que se desata y reposa sobre mí cuando yo me gloríe en mis debilidades. ¿Cuántos reciben esta palabra?